Vamos a empezar a trabajar en este momento con las sustituciones trigonométricas y vamos a mirar hoy la primera sustitución trigonométrica, la que tiene que ver con el seno X o con el coseno X. Y la idea es simplemente evaluar integrales de funciones racionales en la variable X y raíz de A menos B X al cuadrado por dx. Naturalmente, A mayor que 0 y B mayor que 0. A siempre mayor que 0 y B mayor que 0. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es una función racional en esas variables. Entonces, simplemente una función racional en X va a ser un polinomio en X sobre otro polinomio en X. Esas son funciones racionales en X. Por ejemplo, si yo tengo f de X igual a 1 sobre X, si yo tengo f de X igual a X más 1 sobre X menos 2, si yo tengo f de X igual a X sobre X2 más 4, esas son todas funciones racionales en la variable X. Un polinomio en el numerador sobre otro polinomio en el denominador. Polinomio en el numerador sobre polinomio en el denominador. Polinomio en el numerador sobre polinomio en el denominador. Cualquier expresión de esta forma, polinomio en el numerador en X sobre polinomio en el denominador en X, es una función racional en X. Ahora, si yo tengo función racional en seno X y coseno X, esto naturalmente lo vamos a ver más adelante, pero me interesa que lo entiendan. Una función racional en seno de X y coseno X simplemente es, en la función racional en la variable X, reemplazamos la X por seno o por coseno. Por ejemplo, en la primera, vean, una función racional en la primera sería, por ejemplo, f de X igual a 1 sobre coseno X, o f de X igual a 1 sobre seno X. Una función racional en la variable seno X y coseno X sería aquí, por ejemplo, reemplazar la X por seno X más 1 y reemplazar la X el denominador por coseno X menos 2. No tiene por qué ser la X toda con una de las dos, no reemplace una por una y otra por otra. Una función racional en la variable X podría ser, por ejemplo, reemplazamos la X en el numerador por el coseno, la X2 por el seno en el denominador, ¿no? Funciones racionales en la variable seno X y coseno X. Otra función racional en la variable seno X y coseno X, por ejemplo, seno X sobre coseno X más seno X más 5. O, por ejemplo, seno X a la cuarta, coseno al cubo, seno al cubo, ¿no? Seno al cubo. O sea, simplemente la variable X en el polinomio la reemplazamos por senos o por cosenos. Bueno, como último ejemplo aquí, una función racional en la variable seno X y coseno X. Por ejemplo, seno al cubo de X más coseno de X sobre seno a la cuarta de X más coseno de X menos 2. Ese es otro ejemplo de una función racional en la variable seno y coseno. Aquí estaría, si es racional en X, sería, por ejemplo, X al cubo más X, aquí, X a la cuarta más X menos 2. Entonces reemplazamos la X por sus respectivos expresión que está ahí. Esas son funciones racionales en seno X y coseno X. Y ahora funciones racionales en la que me interesa simplemente lo mismo, ¿no? Lo mismo. En el polinomio, en la función racional en X, reemplazamos la X por esta o por esta, lo que uno quiere. Por ejemplo, en la primera, f de X igual a 1 sobre la raíz de 2 menos 3x2. Reemplazamos la X por la raíz, es una función racional en X y en esta raíz, porque este 1 es X a la 0. En la segunda, f de X igual a raíz de 4 menos x2 más 1, por ejemplo, sobre 4 menos x2 más 5. Por ejemplo, lo puedo escribir así, ¿no? Es una función racional en la variable x y raíz de 4 menos x2.
a una función racional en la variable x y raíz sería simplemente, por ejemplo, raíz de 5 menos x al cuadrado al cubo más raíz de 5 menos x al cuadrado sobre 5 menos x al cuadrado más raíz de 5 menos x al cuadrado, por ejemplo, más 6. Esa es una función racional en la variable x y raíz de 5 menos x al cuadrado. O, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Funciones racionales en la variable x y la raíz de a2 menos x al cuadrado. Entonces, que espero que quede muy claro. En la función racional de la variable x reemplacen la x o por esta, o reemplacen las x por esta nomás. Bueno, eso es lo primero que vamos a hacer, reemplazar la x. Ahora, vámonos con la sustitución, ya teniendo bien claro que es una función racional, ¿no? Vámonos con la sustitución. Bueno, siempre que nosotros hacemos una sustitución en una integral, es porque con la sustitución la integral es más sencilla de solucionar que esta. Entonces, ¿cuál es la sustitución que nosotros vamos a hacer? La sustitución que vamos a hacer aquí, trigonométrica, va a ser la raíz de esto, o sea, raíz de bx, va a ser igual a la raíz de a seno t. Como quien dice, x va a ser raíz de a sobre raíz de b seno t. Ahora, cuando usted reemplaza la x aquí, este radical se pierde. De ahí el éxito de la sustitución. Reemplazan la x en este radical y se pierde. O la otra sustitución es simplemente raíz de b x igual a raíz de a por coseno t. O como quien dice, x vale raíz de a sobre raíz de b por coseno t. Ahora, siempre que hagamos esta sustitución o esta sustitución, el t, oíganse bien, el t para esta sustitución está en el intervalo menos pi medios, y para esta sustitución el t pertenece al intervalo 0, pi. Bueno, nosotros vamos a trabajar siempre con esta sustitución que está aquí. Entonces, el siguiente paso es mirar por qué el t está entre menos pi medios y pi medios, ¿no? Y en forma análoga se mira por qué el t está entre 0 y pi si hacen esta sustitución. Bueno, el t está entre menos pi medios o un subconjunto de este intervalo, porque puede ser que esté en el denominador de la expresión y haya que quitarle puntos de ahí, ¿no? Pero, digámoslo así, el máximo intervalo es ese. Vamos a mirar por qué el t está en ese intervalo. Bueno, yo ya aquí puedo despejar seno t es igual a seno t. Y de aquí puedo despejar t. Si yo saco inversa aquí me queda al seno del seno de t, que es t. Y si yo saco inversa aquí me queda al seno de raíz de b x sobre raíz de a. Bueno, aquí es donde vamos a entender por qué el t está entre menos pi medios y pi medios. Vamos a un poquitico aquí a ver unos monachos. Si yo tengo aquí una función de este tipo, o sea, aquí tengo 3, 4, aquí tengo 7, aquí tengo 8, aquí este se va para acá, aquí este se va para acá, y aquí tengo la inversa. Entonces la inversa de 8 se viene a 4, de 7 se va a 3. Entonces de aquí podemos concluir que el dominio de la función es 3, 4, pero que va a ser el recorrido de la inversa, ¿no? El dominio de la función va a ser el recorrido de la inversa. Y el recorrido de la función, que quede muy claro, el recorrido de la función va a ser el dominio de la inversa, ¿no? El recorrido de la función va a ser el dominio de la inversa. Ahora, ¿cuál es la función que nosotros estamos trabajando? El seno. Entonces, nosotros tenemos el gráfico del seno x, ¿no? El seno x por aquí. El gráfico del seno x. Tengo y, por aquí tengo el gráfico del seno x. Por aquí tengo. Entonces, esto es menos pi, y esto es pi, esto es pi medios, y esto es menos pi
pi medios. Entonces lo que hicimos nosotros fue hallar una inversa de la función seno x en ese intervalo. Entonces dijimos que esta función tiene inversa en este intervalo. Esta es la función y igual a seno x, y para que tenga inversa pues restringimos el dominio del seno. El dominio del seno es todo r, pero lo restringimos al intervalo menos pi medios, pi medios. Y este es el que estamos llamando el dominio de la función. Ahora, como esta función tiene inversa, ¿cuál es la inversa? ¿Cuál es la inversa? Entonces, que quede muy claro que la inversa simplemente es esta, el gráfico de la inversa. X, Y. Entonces, venimos por aquí, bueno, y lo partimos. Entonces, por aquí está menos pi medios, y por acá está pi medios. Eso quiere decir que aquí está 1, y por acá está menos 1. O sea, este gráfico que está aquí corresponde a y igual a seno x. ¿Cuál es el dominio de y igual al seno x? El dominio de y igual al seno x es el dominio, es el recorrido de la... ¿Cuál es el dominio de la inversa? El recorrido de la función. Y el recorrido de la función es el intervalo menos 1, 1. El recorrido de la función seno x es el intervalo menos 1, 1. Entonces, que quede claro, vean. T es el recorrido de la inversa. ¿Cuál es el recorrido de la inversa? El dominio de la función. ¿Y el dominio de la función cuál es? Menos pi medios, pi medios. Ahora, este valor que está aquí, o sea, esta expresión, toma siempre valores entre menos 1 y 1. O sea, menos 1 es menor o igual que raíz de bx sobre raíz de a menor o igual que 1. O sea, el dominio de la inversa está entre menos 1 y 1, y simplemente esta expresión está entre menos 1 y 1, y su imagen, o sea, el recorrido, está entre menos pi medios y pi medios. Que quede muy claro. Porque el dominio de la función, que quede muy claro, es menos pi medios, y es el recorrido de la inversa. Y el recorrido de la inversa es este t. Por eso el t está entre menos pi medios y pi medios. Bueno, esa es una idea. Bueno, ahora seguimos, vean. Siempre que nosotros hagamos un cambio variable, oíganse bien, siempre que nosotros hagamos un cambio variable, por ejemplo en este caso, seno de t igual a raíz de bx sobre raíz de a, esto automáticamente me genera un triángulo rectángulo, vean, un triángulo rectángulo. Y ahí se desprende este triángulo rectángulo, XY. Aquí tengo el triángulo rectángulo. Este ángulo es t, el seno de t es este cateto, raíz de bx, sobre la hipotenusa, que es raíz de a. Este cateto por Pitágoras va a ser este al cuadrado, que es a, menos este al cuadrado, que es b, x2. Entonces, vean, si nosotros hacemos este cambio variable, me genera este triángulo. De este triángulo yo puedo hallar coseno de t en términos de x, tangente t en términos de x, secante t en términos de x, es decir, todas las funciones trigonométricas en términos de x. ¿Por qué? Porque es que cuando yo haga el cambio variable en esta integral, la nueva integral me va a quedar en t. Entonces la respuesta a esa integral tengo que llevarla a x. Entonces tengo que echar mano a este triángulo, si es que no conozco los límites de la variable t en la integral, ¿no? Entonces, que quede muy claro eso. Bueno, ahora, otra cosa importante es esta. Entonces ya tienen el cambio de variable, que quede muy claro el cambio de variable. Entonces, una cosa importante aquí, ¿no? Una cosa importante, esto ya no lo necesito para nada, ¿no? Ya no lo necesito para nada. Si usted tiene esta integral, que quede muy claro aquí, vamos a mirar el cambio de variable. Si usted tiene 1 menos x2 por dx, ¿cuál es el cambio de variable que hace? X igual a seno t, y ya sabe que el t está entre menos pi medios y pi medios. ¿Cuál es el cambio de variable si usted tiene 3 menos 5x al cuadrado por dx? ¿Cuál es el cambio de variable? Raíz de 5, x igual a raíz de 3, seno t, y ya sabe que el t está entre menos pi medios y pi medios. Si usted tiene raíz de 9 menos x al cuadrado por dx, ya sabe que el cambio de variable es x igual a 3 seno t,
y el t entre menos pi medios y pi medios. Bueno, ahora sí vamos a calcular una integral. Vamos a calcular una integral. Vamos a calcular una integral indefinida y después nos preocupamos por la integral definida. Vamos a evaluar esta integral de x sobre la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces el cambio de variable, x va a ser igual a seno t, dx va a ser igual a coseno t de x, porque yo necesito llevar todo lo que está aquí a término de t. Y la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado va a ser la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, que es a al cuadrado seno al cuadrado de t. Como quien dice, esto es la raíz de a al cuadrado por 1 menos seno cuadrado de t. Como quien dice, esto es a, la raíz de 1 menos seno cuadrado de t es simplemente 1 menos seno cuadrado de t es coseno cuadrado de t. Y esto no es otra cosa que a por el valor absoluto del coseno de t. Entonces tengo que tumbar el valor de t. Como t está entre menos pi medios y pi medios, este valor absoluto, simplemente el coseno es positivo y entonces le sobran las barras. Y simplemente va a ser a coseno t. Entonces ya simplemente puedo reemplazar. Entonces si nosotros reemplazamos, me queda de x a coseno t por dt sobre la raíz que es a coseno t, y observen que esta integral es mucho más sencilla que esta. Hacemos la operación algebraica y me queda la integral t de t, que simplemente es t más constante. Y entonces lo que hago es que de aquí despejo t, ¿cuánto vale t? Entonces de aquí tengo que seno t es x sobre a, y entonces aplico inversa. Arseno del seno de t es t, y simplemente el arseno, aquí me queda arseno del seno de t que es t, y aquí me queda arseno de x sobre a. O sea que esta integral vale simplemente t, pero t vale arseno de x sobre a. Que quede muy claro. O sea, esto es igual a t, que es arseno de x sobre a más constante. 1, 2. Si usted conoce el a, entonces reemplaza, que sea raíz de 1 menos x al cuadrado. El a2 vale 1, o sea que el a vale 1. Entonces reemplaza y simplemente le va a quedar a seno x más constante. Si no conoces la forma, entonces aquí haces x igual a seno t y para adelante. 3. Si usted tiene de x sobre raíz de 5 menos x al cuadrado, entonces ya sabe cuál es la respuesta. Arseno de x sobre raíz de 5 más constante. Si no tiene la fórmula, pues hace x igual a raíz de 5 seno t y hace el mismo procedimiento. En los próximos videos miramos los dominios y tratamos de explicar los límites que uno debe colocar aquí, ¿no? El dominio de esta función es donde a al cuadrado menos x al cuadrado es mayor que 0. O sea, los límites son entre menos a y a el máximo valor. Naturalmente hay que quitar a y menos a porque se anulan, ¿no? Pero en esta integral es una integral impropia, que lo veremos también más adelante y no tengo ningún problema. En los próximos videos miramos cómo debemos de colocar los límites para que esta integral exista. Hasta pronto y muchas gracias.